The Adventist News Network. La psicología de la vacilación ante las vacunas. ¿Podría ayudar la Iglesia? Por Carlos Fayard, Ph.D., para Noticias de la División Interamericana. Uno de los componentes más negativos de cómo se ha manejado la pandemia tiene que ver con factores psicológicos. Desde el impacto del bloqueo inicial hasta la fatiga pandémica, el papel de los comportamientos y creencias en el seguimiento de las medidas de mitigación, por ejemplo, el uso de una mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos, y ahora, vacunarse, todos tienen un impacto importante para poner fin a la pandemia y salvando vidas. Hace unos meses, mi esposa y yo nos unimos a un grupo de WhatsApp creado por nuestros excompañeros de secundaria cuando nos acercamos al 50 aniversario de graduación. Disfrutamos viendo fotos de sus hijos y nietos, sus jardines y hogares, y escuchando viejas historias. Sin embargo, no estábamos preparados para ver la intensa reacción de muchos con respecto a la pandemia y ahora a las vacunas. COVID es un engaño. Esta es una maniobra de los que están en el poder para controlar a la gente. Las vacunas son peligrosas. Si te vacunas eres un conejillo de Indias. En lugar de eso, confía en los remedios naturales. ¿Dónde depositas tu confianza? ¿No se suponía que debías confiar en Dios? Todos estos son graduados de una escuela adventista y todas las citas anteriores son de miembros activos de la Iglesia Adventista. Entre los escépticos, hay un par de médicos y un puñado de enfermeras, incluida una que supervisaba los programas de vacunación en una gran ciudad. Una breve y excelente explicación en video de las vacunas COVID por un profesor adventista comprometido y experto de la Universidad de Loma Linda fue descartada sumariamente. Mi esposa, que es profesora en la Facultad de Medicina de Loma Linda y es recordada por nuestros compañeros como una excelente estudiante, brindó amablemente información adicional y le dijeron que estaba mal informada. No sé qué tan prevalente es este sentimiento entre los miembros de la Iglesia y la comunidad circundante donde vive, pero la mayoría de nosotros estaría de acuerdo en que vacunarse es fundamental para cambiar el rumbo de la pandemia, así como para proteger vidas. Acabamos de perder a nuestra cuñada por COVID antes de que pudiera vacunarse. La vacilación de las vacunas es la forma en que los investigadores describen este fenómeno. La situación y los argumentos que rodean a COVID son bastante exclusivos de este virus, pero el comportamiento y las creencias sobre la vacunación no son radicalmente diferentes de los utilizados en el pasado en otras afecciones médicas. ¿Cómo debemos entender la indecisión ante las vacunas? ¿Podría la Iglesia desempeñar un papel constructivo con sus miembros y las comunidades circundantes para disminuir las sospechas e incluso contrarrestar la desinformación? Creencias, comportamientos y vacilaciones frente a las vacunas. No hay nada nuevo en que la gente dude sobre los tratamientos médicos y las vacunas. Sin embargo, la pandemia ha hecho imperativo que la mayoría de nosotros nos vacunemos para lograr la inmunidad colectiva. La vacilación ante la vacuna se refiere a la demora en la aceptación o el rechazo de la vacunación a pesar de la disponibilidad de servicios de vacunación. La investigación sugiere que hay 5 determinantes principales a nivel individual de la vacilación de la vacuna: confianza, complacencia, conveniencia, o limitaciones, cálculo de riesgo y responsabilidad colectiva. La confianza denota confianza en la eficacia y seguridad de las vacunas. Se dice que la complacencia ocurre cuando los riesgos percibidos de enfermedades prevenibles por vacunación son bajos y la vacunación no se considera necesaria. COVID solo afecta a un porcentaje muy pequeño de la población. Las restricciones denotan barreras para acceder a la vacunación. El cálculo del riesgo indica una comparación deliberada de los riesgos de infección y vacunación, de la cual derivar una decisión. Nadie sabe si la vacuna brinda una protección real en el tiempo. La responsabilidad colectiva se refiere a la voluntad de proteger a los demás mediante la propia vacunación. Dejaré que otros se vacunen para lograr la inmunidad colectiva. 1. Puede ver la importancia de las creencias y los comportamientos de cada uno de estos impulsores de la vacilación a las vacunas. Permítanme resaltar el papel de la confianza o la confianza. Un estudio reciente en el Reino Unido destaca el papel de la confianza en la información para quienes aceptan la vacuna y quienes dudan al respecto. Aquellos resistentes a una vacuna COVID-19 tenían menos probabilidades de obtener información sobre la pandemia de fuentes tradicionales y autorizadas y tenían niveles similares de desconfianza en estas fuentes en comparación con los encuestados que aceptaron la vacuna. P1. 2. Prestar atención al papel de las emociones es fundamental.
El psicólogo y científico de salud pública Perry Halkitis lo expresa de esta manera: las emociones y las condiciones psicosociales usurpan con demasiada frecuencia la lógica y la razón, lo que a su vez alimenta la enfermedad. Los expertos tienden a pasar por alto la desconfianza médica, el miedo, evitación y el estigma. P. 1292. 3. De hecho, estamos hablando de áreas muy distintas del cerebro que procesan información racional y reacciones basadas en emociones. Entonces, las emociones, más que la lógica, impulsan la desinformación y las teorías de conspiración sobre la vacuna. Teorías de la desinformación y conspiración. Desinformación, que consiste en difundir de forma estratégica y deliberada información falsa. Desinformación, que es información falsa, no necesariamente con la intención de inducir a error. Y desconfianza, que denota más que la falta de confianza, pero sospecha de mala intención, lo que comúnmente se conoce como teorías de la conspiración. Estos alimentan el miedo, promueven la evitación y se convierten en la razón fundamental para dudar sobre el proceso de vacunación. Las creencias de conspiración son intentos de explicar la causa última de un evento, como un complot secreto de una alianza encubierta de individuos u organizaciones poderosos, más que como una actividad abierta o un hecho natural. Puede ser difícil presentar evidencia persuasiva para refutar este tipo de ideas, especialmente porque los expertos a menudo son vistos como parte de la conspiración, y las nuevas piezas de evidencia contraria pueden racionalizarse en una narrativa existente. P. 1. 4. Nuestros excompañeros de clase se dedicaron a desinformar. P. EJ. Nadie sabe cómo afecta la vacuna a sus genes, y se hicieron eco de las teorías de la conspiración. P. EJ. Las empresas farmacéuticas buscan ganar dinero en lugar de promover remedios naturales. Puede ver por qué la explicación de nuestro colega de Loma Linda e incluso los puntos de mi esposa fueron descartados. Ambos apuntaban a la parte del cerebro que se ocupa de la razón, mientras que nuestros compañeros procesaban su comprensión con la parte del cerebro que se ocupa de las emociones. ¿Podría ayudar la Iglesia? ¿Podría la Iglesia ayudar a abordar las dudas sobre las vacunas, la desinformación e incluso las creencias de conspiración? De hecho, la Iglesia organizada y los miembros ya están ayudando, convirtiéndose en sitios de vacunación, proporcionando declaraciones escritas, piezas de información y diseminando información precisa. ¿Podría la Iglesia ayudar abordando de manera más directa los miedos o la vacilación por evitar la vacuna? Creo que podríamos. Permítanme compartir algunas formas en las que esto podría hacerse basándome en parte de mi trabajo con una comunidad de fe no adventista, entendiendo que no todos los temas se pueden discutir aquí. 1. Enmarque el mensaje teniendo en cuenta que a menos que se ocupe de las emociones, su mensaje no será eficaz. ¿Qué puede generar confianza? Involucre a mensajeros de confianza. Mi esposa pudo persuadir a algunos porque saben quién es. Los mensajeros de confianza no son solo científicos. De hecho, a menudo los científicos usan demasiada jerga y, en el peor de los casos, son percibidos como co-conspiradores. Las personas de su comunidad que sobrevivieron a COVID pueden ser testigos de la amenaza real que representa el virus, o aquellos que perdieron a un ser querido por COVID pueden apelar de maneras muy personales. 2. Predique con el ejemplo. Publique fotografías en las redes sociales de los líderes de la iglesia de todos los grupos étnicos de su comunidad que se vacunen. Abra su iglesia para que sea un sitio de vacunación, especialmente si se encuentra en una parte pobre de su comunidad. Grabe en video una entrevista con los miembros que han sido vacunados. Si está disponible, haga una entrevista con un profesional médico. El diálogo lo hace más accesible. En él, hable con franqueza sobre las preocupaciones que sabe que existen en su comunidad. 3. Guíe por la palabra. Utilice el púlpito para hablar sobre la importancia de vacunarse. Enmárquelo como una expresión del cuidado de los demás como parte de nuestro deber cristiano de proteger a la comunidad. Enmarque el mensaje en el contexto de la teología de la salud de la Iglesia. Los adventistas tenemos una clara ventaja en que somos pro remedios naturales y pro atención médica, especialmente cuando es de naturaleza preventiva. Creemos en uno y en el otro. Anclarlo en nuestra comprensión de los seres humanos como seres biopsicosociales espirituales, por lo tanto, todo lo anterior se aplica a la integridad, incluidas las vacunas. Aunque usted personalmente crea que las teorías de conspiración son escandalosas, evite términos como creencias de conspiración. 4.
Además, hable y aborde los miedos. Estos son algunos de los temores, creencias presentes en la comunidad de fe con la que consulté. Recibir la vacuna muestra una falta de fe en la protección y el poder de Dios. Confío en los remedios naturales y espirituales. Soy joven y saludable. No confío en la ciencia. Solo confío en la palabra de Dios. No confío en el gobierno. La predicación puede afirmar el papel de la fe, el poder de Dios y la elección constante de Dios de capacitar a los seres humanos para que sean las manos de Dios en el ministerio de sanidad. 4. Sea valiente y realista. Hablar de estos temas puede provocar reacciones intensas. Recuerda que las emociones usurpan la lógica y la razón. Sea valiente y tenga en cuenta que no podrá ganarlos a todos. Solo apunte moviendo la aguja en la dirección correcta. Hace 10 años, tuve el privilegio de organizar una conferencia sobre la Iglesia y la salud mental. Un psiquiatra y líder de salud pública de la Organización Mundial de la Salud vino a la Universidad de Loma Linda para participar. Nos hicimos amigos y me contó lo que más le impresionó. Primero, conoció a adventistas de todos los continentes. En segundo lugar, aprendió que nos tomamos la salud en serio y la hacemos parte de nuestras creencias espirituales. En tercer lugar, vio la red de iglesias, escuelas e instalaciones médicas locales en comunidades de todo el mundo. Hombre de visión y experiencia en salud comunitaria, se preguntó sobre el alcance poderoso de una iglesia que podría activar la sinergia de sus iglesias, escuelas y hospitales, movidos por convicciones religiosas para mejorar la salud de los necesitados. Imagínese si pudiéramos hacer eso para ayudar a poner fin a la pandemia. Imagínese si los miembros de la Iglesia pudieran activar este mensaje de salud en la comunidad. Estaríamos haciendo realidad la visión de Elena de White. Estaríamos viviendo el ministerio de sanidad de Jesús.